Vamos a tener una entrevista en los estudios de Buenos Días Perú con el doctor Fernando Varela. Él es abogado laboralista, con quien vamos a hablar de un tema importantísimo porque ha habido una modificación en la ley relacionada al trabajo remoto, al teletrabajo. Y en verdad, conversando detrás de cámaras, Vicky, nos hemos dado cuenta que el tema tiene algunas aristas interesantes que precisamente nos va a ayudar a aclarar el doctor Varela. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Perú. Quería empezar preguntándole precisamente por esta diferencia, porque lamentablemente el público no entiende mucho la diferencia entre trabajo remoto, teletrabajo y trabajo domiciliario. En primer lugar, buenos días Paco, buenos días Vicky, gracias por la invitación. Efectivamente, hay un concepto general que se llama trabajo a distancia. Ese trabajo a distancia en nuestra legislación involucra el trabajo a domicilio, el teletrabajo y el trabajo remoto. El trabajo a domicilio, digamos que se regula con la 00397-TR, estamos hablando del siglo pasado, en la época del 90, donde el trabajador podía prestar sus servicios desde su domicilio sin mayor uso de tecnología. Recuerden, siglo pasado nadie se imaginaba el internet, el correo electrónico. Luego, en el 2013, en junio, se dicta la norma del teletrabajo. Una norma que siempre llamamos norma floja. ¿Cuál es una norma floja? Cuando el Congreso dicta una norma con algunos artículos y dice ya pues que el Ejecutivo reglamente. Esta norma regula el teletrabajo, la posibilidad de que los trabajadores realicen en sus domicilios o fuera del centro de trabajo con uso de tecnología. ¿Cuál es la particularidad de esta norma? Que tenía que ser voluntario. El teletrabajo era voluntario en la firma del contrato o durante el desarrollo del contrato, voluntario, no podía imponerse. Llega la pandemia. ¿Podíamos nosotros, en lugar de solucionar el problema, ponernos a trabajar con los trabajadores y decir, oye, lleguemos a un acuerdo? No se podía. Entonces nace el trabajo remoto, que es un trabajo a distancia pandémico, donde se imponía, señor, usted decida y envía a sus trabajadores a trabajo remoto. ¿Cuál es el mayor problema que busca modificar ahora este proyecto que se ha aprobado? La compensación de energía eléctrica, de uso de equipos, en fin, ¿no? Que no se hacía con el trabajo remoto. Con el trabajo remoto te imponía y tú ibas a trabajar con tus equipos, con tu conexión de internet, con tu conexión eléctrica, y como la ley no me obligaba, no compensaba esa utilización de equipos. ¿Pero cuánto se implementó esta compensación? Porque digamos, cuando ingresó la pandemia todos nos fuimos a nuestras casas y, por ejemplo, un caso específico, los profesores. Los profesores tuvieron que ver qué computadoras usaban, qué pizarras compraban para instalar unas mini aulas dentro de sus viviendas. ¿Cuánto se usó la ley para beneficio del trabajador o no? Lo que pasa, Vicky, que ahí está el problema claro. Entonces se impone el trabajo remoto como medida pandémica, pero muchos confundían, estoy teletrabajando. Si hubieran estado teletrabajando, existía la obligación de que la empresa asuma los equipos, los envíe al domicilio o en caso los use el trabajador, le compense económicamente. Así con la energía eléctrica, así con la conexión de internet. Pero el trabajo remoto era una norma, un artículo dentro de un decreto de urgencia donde decía se faculta a las empresas a enviar a sus trabajadores de forma remota, más nada. Es decir, muchas empresas, en la medida que la ley no les obligaba a compensar, no lo hicieron. Otras sí, otras incluso enviaron sillas ergonómicas, computadoras, estuvieron muy atentos a la seguridad y salud de sus trabajadores, pero otras no lo hicieron. Pero ahora, todo esto se construye prácticamente sobre la marcha, como habíamos estado conversando, ¿no? Porque evidentemente pues toda esta normativa, la última es del 2013, no nos imaginábamos ni por asomo que 7 años después iba a venir el tema del COVID, y precisamente en algunas empresas sí se llegaron a acuerdos entre los trabajadores y las empresas para decirle, por lo menos págame la luz o págame la internet, pero no así todos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer precisamente este nuevo proyecto de ley o esta ley que ya ha sido aprobada, doctor? ¿Está obligando a las empresas a que puedan compensar a los trabajadores en el tema de pago de servicios, compra de equipos y toda la implementación de un trabajo remoto? Excelente pregunta. Lo positivo primero de la norma es que no es una ley ni floja ni rígida como la anterior. Es una ley que tiene mucho contenido, mucha regulación y que algunos aspectos los traslada a la futura reglamentación que será en 90 días. Y ahí tenemos que partir por diferenciar entidades públicas y empresas privadas. A las empresas privadas se les exige en el teletrabajo que asuman la entrega de equipos, el pago de energía eléctrica, el pago de la conexión a internet, dejando al reglamento cómo sería la fórmula para, en todo caso, compensarlo. Lo preocupante es que en el caso del sector público no es así. Esta particularidad que lo diferencia de la anterior ley es que yo puedo imponer por medidas excepcionales el
teletrabajo, como es una pandemia, por ejemplo, o una situación económica de la empresa que me obliga a ello. Pero en el sector público, no. Se dice claramente en una norma, el trabajador público no podrá ser compensado por el uso de sus equipos, ni su conexión eléctrica, ni su conexión a internet. Y ahí hay una gran diferencia. Yo creo que incluso es discriminadora. Justamente, ¿no? Esa modificación o ese detalle en la ley constituye un elemento discriminador, ¿no? Porque si yo trabajo en el sector público, pues debería tener exactamente los mismos derechos que si trabajo en el sector privado para asumir ese tipo de gastos, ¿no? Porque finalmente es un gasto. Yo veo en esa parte de la norma dos temas muy importantes. La primera es que el sector público o el gobierno o los gobiernos están acostumbrados a regular todo para el privado y nada para sus instituciones. No siempre es así. Pero lo otro es la mecánica o la dinámica de la producción. Algunas empresas decían, oye Paco, como te envío a teletrabajo, vas a estar en tu casa, vas a estar cómodo, te voy a pagar menos. No vas a gastar en pasaje, claro, no vas a gastar en alimentos. Oye Vicky, ¿por qué me reclamas internet si te estás ahorrando pasaje, te estás ahorrando almuerzos? Esa idea hace a veces que pensemos que el sector público cree que le hace un favor al teletrabajador de enviarlo a su casa, cuando no es así, porque tenemos que verlo de una dinámica distinta. Flexibilizar la producción, hacerla más eficiente. Los abogados, por ejemplo, lo vemos ahora. Cuando íbamos a audiencias teníamos que salir de Miraflores, San Isidro, donde está nuestra oficina, ir por toda la vía expresa, buscar un estacionamiento por la avenida Bancay, subir al edificio del Zamora, esperar que nos atiendan y después regresar a la oficina. Ahora no, podemos nosotros conectarnos a internet, esperar la audiencia, terminarla y nos ahorramos pasaje, nos ahorramos tiempo. Tiene que haber esa visión de parte de la entidad pública. Y si exige recursos, al final esos recursos se tienen que otorgar porque va a ser más eficiente la producción. Y si hablamos de eficiencia, digamos, ¿hay mediciones de cuán favorable ha sido el teletrabajo, digamos, tanto en el sector público como en el privado? Por supuesto. Por ejemplo, la Maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de San Martín sacó un estudio en relación a ello, un estudio en relación a cómo se había fortificado y se había hecho eficiente la producción de entidades privadas, empresas privadas en relación a la tranquilidad que tenía, por ejemplo, las madres trabajadoras, ¿no? Recuerden que en la pandemia muchas decidieron quedarse en casa porque no podían traer las empleadas del hogar, algunas quedaron despedidas, pero ahora se les permite poder conjugar un poco la atención de casa y un poco seguir trabajando con sus propios horarios. Algo positivo de esta norma es, dice, si vas a hacer una relación de teletrabajo, tú puedes fijar los horarios con teletrabajador, no necesariamente es un horario de 8 a 5. Yo puedo decir, mira, yo podría empezar a las 10, porque fíjate que yo a las 7 me levanto, a las 8 llevo a mis hijos al colegio y hasta que regrese yo puedo estar operativo a las 10. Y después yo puedo compensar hasta las 7 para seguir trabajando. Esa es una flexibilización del horario que también hace más eficiente la relación laboral y también la tranquilidad emocional y espiritual de los trabajadores. ¿Y ese acuerdo, perdóname, ese acuerdo debe estar contemplado en un contrato o puede ser solamente verbal entre empleador y trabajador? No. El contrato puede ser verbal, pero cuando se trata de un teletrabajo, tiene que ser siempre escrito, porque ahí tiene que estar todas las condiciones. Ahora, hay relaciones que son ya orales de mucho tiempo, entonces si yo quiero con un trabajador que tiene más de 10 años y no tengo contrato, porque el contrato puede ser oral, puedo firmar pues un convenio de teletrabajador donde yo puedo establecer todas las disposiciones en relación a sus funciones. Ahora, la última pregunta, doctor, es que si esta modalidad puede ser híbrida, es decir, que el trabajador tiene la posibilidad de elegir, por ejemplo, trabajar de manera remota o hacer teletrabajo 3 veces por semana y asistir a la oficina 2. Claro, esa es la posibilidad que da esta norma, a diferencia de la 3036. Esta norma permite la posibilidad de que sea total, que sea parcial, que se fijan horarios, que sea mixto, todo en relación a que sea eficiente la producción, que al final es lo que nosotros queremos, ¿no? Así es, muchas gracias, le agradecemos por la entrevista y por la información. A ustedes, gracias, Muchas gracias, por todo. doctor.